desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra todos nosotros, mire, decretos contra todos nosotros o contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, gloria a Dios, clavándolo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la Biblia, a lo largo de ella podemos encontrar en diferentes momentos, en diferentes tiempos, cómo existen decretos establecidos dentro de la palabra. Algunos de esos decretos anulados, otros decretos vigentes aún. Pero en Cristo Jesús dice la Biblia que nosotros hemos venido a adquirir una libertad plena, y que muchos de los decretos y de las deudas que nosotros teníamos han sido perdonadas y han sido clavadas en la cruz del Calvario. ¿Qué es un decreto? La palabra que traduce decreto en el original griego es la palabra dogma, y es muy sencillo. El dogma es una ley, es un edicto, tome nota, es un acta o es un decreto, ya per se en sí lo que es la palabra decreto. Entonces, bíblicamente encontramos decretos dictaminados por Dios, dentro de los cuales a través de esos decretos Dios procesaba de alguna manera e intentaba cambiar muchas veces la actitud del pueblo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y abandonamos la vieja naturaleza, cuando somos trasladados, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable, uno de los versículos que a uno le enseñan en el caminar cristiano es precisamente el de Colosenses capítulo 2 versículo 14. Para poder entender que cuando venimos a Cristo Jesús somos trasladados de las tinieblas a la luz, y dice la Biblia, hoy la palabra profética ministraba esto, que somos nuevas criaturas. Por eso me llamaba la atención hoy, y definitivamente Dios está en todo, cuando el hermano Carlos ministraba acerca sobre que una de las áreas donde de alguna manera el enemigo tiene aún control, no tanto por los eventos que realiza, sino por la manera de la manipulación de nuestro pensamiento, es en el pasado. El pasado ya no nos pertenece el presente, sembrando hacia un futuro. Pero recuerdo que precisamente el día de, creo que fue ayer sábado o el día viernes, platicaba yo con un consiervo y me decía: fíjate, pastor, que el día de, la madrugada del día de hoy tuve pelea espiritual. El enemigo ha venido acusándome por mucho tiempo y me ha venido acusando hasta el grado que finalmente me encerré en mi habitación. Me narra el consiervo y me dice: me encerré en mi habitación y le dije: bueno, diablo, realmente tú no tienes ya cabida, no tienes arte ni parte conmigo, pero bueno, me estás buscando y me estás acusando. Quiero decirte que aquí estoy y que la sangre del Cordero cubre mi vida. Y entonces lo que me llamó la atención, porque esto es platicado reciente, estamos hablando de ayer antier, me narra el hermano ministro, el hermano pastor, que empezó de alguna manera a contender y a batallar con esta entidad espiritual. Jehová la reprenda.
Y debemos de entender que dice la Biblia que para los que de alguna manera hemos fallado, parafraseando, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y entonces el enemigo empezó a recitarle ciertos eventos de su vida que definitivamente fueron momentos en su momento fueron vergonzosos, porque fueron situaciones y circunstancias que lo involucionaron a nivel de pecado. Él lo narra, él me lo cuenta. Y el enemigo empezó a enumerarle evento por evento. Pero lo que me llamó la atención, por eso yo te estoy trasladando esta historia o este comentario que el hermano me dio, porque con cada situación voy a mencionar eventos ficticios, no fueron los hablados, quiero ser claro. Por ejemplo, que el enemigo le haya dicho, quiero ser objetivo, no fue lo hablado, para después no tergiversar. Y este pastor se anda echando los tragos, ¿verdad? El enemigo le empezó a achacar. ¿Te recordás que vos eras borracho y ahora sos pastor? Y el pastor le respondía, sí me recuerdo, de eso ya fui perdonado. Y le empezó a narrar ¿y te recordás que aquella vez hiciste tal cosa? Sí, le dijo, sí me recuerdo. Todos los eventos eran del pasado. Y una vez más el pastor le repetía, sí, de eso ya fui perdonado. Entonces, una de las conciencias claras, amado hermano, que nosotros tenemos que tener muy claramente definido, es que el acta de los decretos o el documento de deuda, dice acá, mire, habiendo cancelado el documento de deuda, uno, que consistía en decretos, plural, muchos. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener una clara conciencia para poder avanzar. Recordemos que el Señor Jesús, cuando encontró a la mujer en el acto mismo del pecado, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Después de haber platicado con todos hay un tiempo, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no lo hagas más. Es decir, cuando existe el perdón genuino de Dios, el enemigo pierde la autoridad sobre ese evento. Ahora, cuando ese evento no es de alguna manera ministrado, porque la Biblia dice que el que confiesa y se aparta es un evento doble, es una acción doble. Confesar y apartarse, dice la Biblia que como consecuencia de estos dos eventos simultáneos que van concatenados, juntos, unidos, viene el proceso de la misericordia de Dios. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso hemos entendido que confesar sin apartarse no habilita la misericordia, y apartarse sin confesar tampoco habilita la misericordia. Pero hacia dónde quiero llegar hoy contigo es el hecho de entender que si hubo cosas o situaciones, circunstancias que en tu vida han acontecido y que el enemigo, amado hermano, ha estado trayendo a tu mente, a tus pensamientos de una forma recurrente, la única manera nosotros de poder garantizarnos esa batalla, esa victoria en esa batalla, es teniendo la plena certeza y convicción de que Dios ya perdonó esa situación. Entonces no va a haber condenación, porque la misericordia es activa para los hijos de Dios que han confesado y se han apartado. El enemigo va a utilizar ese evento para tratar de condenarte, pero si nosotros tenemos la clara conciencia de que realmente Jesús, a través de su sangre divina, ha traído perdón a nuestra vida de nuestros estados de bajeza en algún momento de nuestro caminar cristiano, tenemos que tener esa convicción y esa certeza. Por eso que cuando el pastor decía y le enumeraba el enemigo varios eventos, el pastor decía, sí me acuerdo, de eso fui perdonado, de eso fui perdonado, de eso fui perdonado, de eso horrible también fui perdonado, porque la sangre del cordero, dice la Biblia, que lava y limpia todo pecado. Entonces, una de las cosas en las que estuve indagando un poco el día de ayer fue precisamente este documento de deuda que dice la Biblia en el libro de Colosenses, que consistía en decretos.
contra nosotros. Ahora, eso quiere decir que hay edictos y hay leyes establecidas por Dios en algunos momentos que han sido marcados, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, han sido determinados por parte de Dios, trayendo de alguna manera un castigo o trayendo una enseñanza, dependiendo del evento, sobre aquellos en los cuales Dios en su momento trató. Ahora, cuando nosotros buscamos en la Biblia, cuando nosotros estudiamos en la Biblia, encontramos que existen diferentes decretos a lo largo de ella, que en el entendimiento, todos estos decretos unificados constituyen el documento de deuda que, dice la Biblia, ya fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora, quiero tratar, amado hermano, de hilvanar esto de una manera correcta para traer edificación sobre nosotros. Por ejemplo, mire pues, cuando una persona es sorprendida en un acto ilícito, estoy hablando en términos legales, estoy hablando en términos de ley. Si hay hermanos que estudian leyes, me corrigen si me equivoco en algo, ¿verdad? Porque no somos infalibles. Cuando una persona es sorprendida en un acto, robando, matando, existen diferentes tipos de delitos, viene sobre él a ejercitarse la ley terrena, donde por ejemplo aquella persona que es sorprendida en un acto delincuencial, es decir, quitándole propiedad a otras personas, y es sorprendido en el acto, esa persona es tomada y es conducida a las autoridades pertinentes, que son las que se encargarán de ventilar el caso y determinar en algún momento si la persona es culpable o es inocente, ¿verdad? Porque a veces los eventos se ven nada más, y la Biblia a nosotros, a ti y a mí, nos ha mandado a juzgar, dice, por el Espíritu, no por lo que nuestros ojos ven ni por lo que nuestros oídos oyen, sino que dice la Biblia que el que es espiritual juzga las cosas espiritualmente. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Me quiero tomar el tiempo necesario porque sé que esto va a traer liberación a la vida de muchos de nosotros. Entonces, cuando una persona es conducida porque fue encontrada en un delito, por ejemplo, una de las formas a través de las cuales una persona puede salir, si no librada en términos de ser inocente, si hay algunos métodos sustitutivos que son medidas precautorias, se llaman, ¿correcto? Sustitutivas. Acá estás, con vos voy a platicar, que de alguna manera le dicen: mire señor, a usted se le está acusando de haberse robado 100 gallinas, pero nosotros no lo hemos podido comprobar y no han traído las pruebas suficientes para dictaminar, así que el caso se va a aplazar un tiempo, y en lo que nosotros de alguna manera dictaminamos a través de todo el proceso, usted va a tener que dejar aquí 50,000 quetzales de medida sustitutiva. ¿Estamos de acuerdo en ese aspecto? Ok. Estoy tratando de sacar una analogía para procurar enseñar el documento contrario, que a pesar de que es uno, está compuesto por diferentes decretos contrarios a nosotros. Pues viene la persona, coloca sus 50,000 quetzales y dice: me retiro. Cuando arranca el proceso una vez más, pues me llaman y seguimos platicando. No sé si ese dinero al final lo devuelven o no lo devuelven, no tengo la menor idea. Pero esta persona sale de nuevo a su vida regular, natural, se va a trabajar, o si no le gusta, pues no voy a trabajar, ¿verdad? Como decía la canción aquella. Entonces sale, y resulta ser que por algún azar del destino,
el hermano o esta persona, ¿verdad? Asumiendo que es hermano, se sube en un bus y el bus lo asalta. Y casuísticamente ahí va él, ¿verdad? Y como ya tiene expediente, no andan viendo ni averiguando quién las debe, sino quién las paga, y pau, va de regreso. Pues él gozó de una libertad, amado hermano, porque se había cancelado su libertad, pero la cual determina, por favor corrígeme, al momento la persona que está bajo una medida sustitutiva económica, si comete otro delito, vamos de regreso, no están averiguando, sino que de una vez lo conducen de regreso a la cárcel. ¿Es así o no es así? Perdón, solo quiero corregir. Sí, es correcto, pastor, porque ya es reincidencia. ¿Es qué? Reincidencia. Reincidencia. Apunta esa palabra, reincidencia. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Colosenses, vemos que dice que el documento, ¿qué dice el documento? ¿Qué dice? El documento legal, por favor, porque esto es de tipo legal en el ámbito espiritual. El documento de deuda, esa era la palabra, documento de deuda. Ese documento de deuda, cuando Cristo Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, Él paga todas nuestras deudas. Paga absolutamente todas nuestras deudas, y quedamos nosotros, dice acá, que habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra cada uno de nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio. Es decir, pagó la medida sustitutiva a través de precio de sangre, el cual nadie podía pagar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Cuando esta persona, cuando nosotros de alguna manera, amado hermano, somos perdonados en Cristo Jesús, cuando somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, Colosenses nos garantiza a nosotros que hay un documento de deuda, el cual consistía en decretos que fueron dictaminados en nuestra vida pasada, pero que fueron establecidos de alguna forma por derechos que nosotros habíamos cedido, y que de alguna manera, aunque ya fue cancelada la medida sustitutiva de precio de sangre, tú y yo todavía estamos en un tiempo probatorio. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, o tratando de darme a entender. Entonces, existen decretos, amado hermano, que Dios ha establecido como consecuencia de la desobediencia en nuestra conducta, la desobediencia en nuestro caminar cristiano, que aunque el documento de deuda que consistía en decretos ya fue clavado como una medida sustitutiva, no sé si me estoy dando a entender, nosotros todavía tenemos cosas que trabajar para que de alguna manera, al cancelar esas situaciones o circunstancias, esas situaciones que autorizaron o que le dieron validez legal a esos decretos en nuestra contra, sean anulados. Que aunque ya fue pagada la medida precautoria, todavía hay esfuerzo que tenemos que realizar para garantizarnos que esa medida de precio de sangre de cordero siga activa sobre nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, si usted recibió al Cristo de la gloria en su corazón como Señor y Salvador, y el día de mañana por X razón usted por azares del destino mata a una persona, renunciamos a eso. La Biblia dice no matarás. Entonces el hecho de haber adquirido el perdón de Cristo Jesús, cuando violento un mandamiento establecido por Dios, violento de alguna manera también esa medida sustitutiva de precio de sangre. No sé si me doy a entender, amado hermano. Porque aunque ya fue pagado el precio de sangre para nuestra salvación, hay decretos que van a requerir acciones por parte nuestras para dejarlos invalidados completamente delante del acusador.
Por eso es que siempre que nosotros nos presentamos delante del Rey y sabemos que hemos recibido perdón del Rey de Reyes y Señor de Señores ante cualquier circunstancia en nuestra vida, es importante estar bien claros que si el Cristo de la gloria nos perdonó, no hay poder en este universo que nos lleve hacia atrás, porque su sangre, amado hermano, dice la Biblia, lava de pecado. Ok, entonces Dios establece también decretos que de alguna manera lanza contra el pueblo por situaciones muy específicas para ser el pueblo formado y ser procesado. Entonces hay decretos que Dios establece como consecuencia de falta de obediencia, por ejemplo, o por situaciones que se van heredando generacionalmente. Yo le voy a explicar ahorita esto un poquito más detalladamente. Dice la Biblia, y es necesario dejar esto bien establecido en Santiago capítulo 2 versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Por eso es muy importante, hermano, tener mucho cuidado cómo juzgamos al hermano, porque dice la Biblia que juicio sin misericordia se va a hacer sobre aquel que no hiciere misericordia. Como quien dice, si tú tratas ásperamente, yo Dios te voy a tratar a ti ásperamente. Si tú juzgas con misericordia, yo tu Dios te voy a tratar a ti con misericordia. Pero si tú no haces misericordia, yo no haré misericordia contigo. Santiago capítulo 2 versículo 3. Entonces, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, dice la Biblia, por eso hoy tenemos que apelar a la misericordia de Dios, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces hoy tenemos que clamar misericordia de Dios. Ahora, esa acta de deuda, dice Colosenses, que estaba constituida por decretos que nos eran adversos. Entonces tenemos que identificar en la Biblia qué decretos hay que, aunque ya el Cristo de la gloria pagó precio de sangre, va a requerir de mí un esfuerzo, la anulación completa de ese decreto. No sé si me estoy dando a entender. A través de Cristo se logra la cancelación. Se lo voy a explicar de esta manera: a través de los decretos ancestrales. Uno de los decretos que están constituidos dentro del documento cancelado en deuda de Cristo Jesús son los decretos de tipo ancestral. Deuteronomio capítulo 23 versículo 3 dice de la siguiente forma: note que estos fueron decretos dados por Dios que fueron cambiados. Quiere decir que aún los decretos de Dios que traen calamidad en algún momento sobre alguien pueden ser cambiados. ¿Cómo? A través de la misericordia de Dios. La situación es que para que esos decretos que ya fueron pagados a precio de sangre sean quitados de mi haber, yo necesito ejercitar, ¿sí? Y dejar ciertas cosas de mi forma de vida para que el pago que fue dado tenga validez. No sé si me doy a entender. Porque si yo reincido en algo, por eso me llamaba la atención lo que decían allá, reincidencia. Porque los decretos van a estar activos mientras la reincidencia esté activa en nuestro corazón. Mira pues, primer decreto que constituye el acta de deuda o el documento de deuda, que quiero ser claro, ya fue pagado. Esa fianza a precio de sangre solamente Cristo la podía pagar. Ya fue cancelada. Sin embargo, Deuteronomio dice, note por favor, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Decreto ancestral.
uno de los decretos con los que se constituye el documento de deuda son los decretos de tipo ancestral. Ninguno de sus descendientes, allí tocamos ancestros, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Entonces hay un decreto que establece que ningún amonita ni moabita, ese es un decreto establecido por Dios, va a ser partícipe de la asamblea santa del Señor. ¿En qué consistía ese decreto contra Moab? En que ninguna de sus generaciones, hasta la 10ª generación, podrían participar en las asambleas del Señor. Quiere decir que de Moab 10 generaciones para abajo se estableció un decreto de maldición sobre ellos. Ninguna de tus generaciones, por cuanto tú has faltado, tus generaciones no entrarán. Allí hay un acta de decreto generacional establecida que es parte integral del documento de deuda contrario. No sé si me doy a entender hasta ahí, amado hermano. Ahora, ¿quién era Moab? ¿Cuáles eran las características de los moabitas? Porque las características de los moabitas, note por favor, hijos, hermanos, ministros y líderes en cierne de esta casa y los que me honran viéndonos a través de las redes y de la televisión, porque estas características han sido establecidas por Dios para no ser parte de la congregación o de la asamblea. Ese es un acta de decretos que si nosotros no realizamos las acciones necesarias en nuestra forma de vida, aunque ya haya sido pagado precio, vamos de regreso nuevamente cautivos a la cautividad. No sé si me estoy dando a entender. El Señor Jesús pagó precio de sangre y nos ha dado libertad. A libertad nos ha llamado. Y cuando nosotros caminamos, hemos recibido el Cristo de la gloria, nuestros pecados y nuestras transgresiones son lavadas. Y el documento contrario en ese momento fue clavado en la cruz. Quiere decir que de aquí hacia atrás el Señor ha condonado y perdonado mi pasado. Pero yo para adelante debo de ser diferente. De lo contrario, si yo no cambio internamente en mi corazón, aunque el acta de los decretos ya haya sido cancelada, yo estoy habilitando legalmente al enemigo para que vuelva y traiga de nuevo validez sobre un decreto que ya fue pagado. Mire pues, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. ¿Cuáles eran las características de los moabitas? Cuando nosotros estudiamos la Biblia vemos que los moabitas tenían características muy específicas: soberbia, arrogancia y altivez. Quiere decir que hay un decreto de maldición establecido, que aunque ya fue anulado en la cruz del Calvario y fue pagado a precio de sangre, ¿cuántos estamos de acuerdo? Aleluya. Byron, el acta de los decretos generacionales ya fue pagado. ¿Cuántos declaramos amén en nuestra vida? Pero si la soberbia, la altivez, amado hermano, y la arrogancia siguen siendo bandera en tu vida, das derecho legal una vez para que el decreto sea habilitado sobre ti. Entonces uno dice, bueno, y no que el acta de los decretos ya fue pagada. Sí, ya fue pagada la fianza, pero si te vuelven a agarrar en la caída, vamos de regreso al tambo. Quiere decir que aquella persona que se paga fianza y sale como medida sustitutiva a la calle y es encontrado en un delito pequeño, no andan preguntando quién las debe, sino que dice, este ya tiene, ¿qué dijiste? Ya tiene reincidencia de delito, no importa el tipo, vamos de regreso. Y eso pasa en nuestras vidas.
Porque el Cristo de la gloria ya pagó precio de sangre. Pero nuestras reincidencias pueden provocar que aunque el acta de los decretos o el documento de deuda ya haya sido clavado, y junto con él todos los decretos que le constituían, dentro de los cuales había uno que se llamaba, amado hermano, decreto ancestral sobre ti. El Señor te ha hecho libre de los decretos ancestrales, siempre y cuando no haya reincidencia en tu vida. Dice, pero ¿por qué, Señor? Si tú ya pagaste el precio de sangre. Ese decreto contra Moab, eso quiere decir, en pocas palabras, que Dios dijo: los altivos, los soberbios y los arrogantes no pueden entrar a la asamblea del Señor, porque Dios es un Dios humilde. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Lo importante es que la Biblia dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces, mire, usted pudo haber sido perdonado de un pecado. Por ejemplo, uno cualquiera, hijos, así, alcoholismo. Tú pudiste haber sido perdonado de alcoholismo, y el Señor pudo haber traído libertad sobre ti, porque el acta de los decretos ya ha sido clavada en la cruz. Pero perdóneme, si al salir de la iglesia y de recibir ese perdón se pasa echando 5 chelas ahí al restaurante, el precio que se pagó queda invalidado. Por eso legalmente, amado hermano, cuando se paga una medida sustitutiva, uno mejor si se va a su casita tranquilo y no se mete con nadie, porque hasta por patear el chucho ajeno lo pueden llevar de regreso uno a la cárcel. No andan viendo quién las debe, sino quién las paga. Pero no sé si me estoy dando a entender. Aunque el documento de deuda ya fue pagado, tú vas a tener que realizar tu parte para no reincidir, porque si viene la reincidencia, se activa el acta de los decretos nuevamente en contra tuyo. Tremendo, hermano. Wow. Lo importante es que ese decreto se puede anular. ¿Cuántos anhelamos anular decretos ancestrales sobre nuestra vida? Quiere decir que una de los decretos establecidos en el acta contraria son los decretos de tipo ancestral, y tenemos que examinar nosotros cuánto de lo que hoy venimos acarreando en nuestra forma de vida realmente la traemos arrastrada de nuestras generaciones, porque nadie en nuestras generaciones ha tenido la valentía de cambiar el rumbo de ese decreto. Yo no sé si usted se ha dado, miren, hay un término, no sé si usted lo ha escuchado, acerca del transneuma. ¿Cuántos hemos escuchado acerca del transneuma? Es la transferencia de espíritu. El transneuma es una transferencia espiritual. Por ejemplo, cuando un padre, mire, esto nosotros lo vemos recurrentemente en la iglesia, pues tal vez no todos los días, pero sí es muy frecuente. De pronto llega una familia a la iglesia y dice: fíjese, pastor, que necesito ayuda. ¿Por qué? Mi hija de 15 años está embarazada. Ok, ¿qué sucedió? Pues no sé, está embarazada, pastor. ¿Y quién es el papá? No quiere hablar la niña. Ok, listo. Sentémonos y escuchémosla. La niña empieza a hablar por ningún lado, y uno se queda como pastor y dice: bueno, ¿y qué pasaría aquí? Cuando uno se da cuenta, la mamá tuvo a la niña a los 16 años. Y uno dice: bueno, aquí como que la lica o la lica, aquí como que la película se está. Entonces ya viene esto te lo da a ti la experiencia a lo largo de los años, y evidentemente la revelación del Espíritu Santo, que es lo más importante en todo proceso de administración. Si el Espíritu Santo no está, mejor vámonos, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra.
Bueno, y la mamá, sí, pero ¿y cuántos años tienes tú? Yo tengo 15. ¿Y tu mamá? 31. 31 menos 15, 16. O sea que tu mamá te tuvo a los 16 años, sí. Ok. ¿Y tu papá? No lo he conocido, pastor, no sé quién es. Ok. Bueno, dice uno, bueno, la mamá, pues esto ya viene desde la mamá. Llama uno a la señora madrecita, mira hermana, ven para acá. Trajiste el caso de tu hija, este. Cuéntame un poquito de ti. ¿Dónde naciste? Ah, yo nací en el interior, pastor. Mi mamá me tuvo a los 14. Oh, la niña a los 15, la mamá a los 16, la abuelita a los 14 y todavía mi tatarabuela vive. Ándale, ¿y quién es tu tatarabuela? Pues mira, doña Chonita, ella está por ahí, por allá por Malpaso, Zacapa. Bueno, ok. ¿Y tú sabes de casualidad a qué edad tuvo tu bisabuelita, tu abuelita? Pues yo solo sé que mi abuelo se la robó, pastor, cuando tenía como 14 años. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta, hay maldiciones generacionales instaladas. Que uno dijera, no, pero perdóneme, pastor, póngale pausa. Si la Biblia dice en Colosenses que el documento que me era contrario ya fue clavado, porque usted me habla de maldiciones generacionales. Porque aunque el documento fue cancelado, tú no paraste la mano y tuviste reincidencia. Y ni tu tatarabuela, ni tu bisabuela, ni tu abuela, ni tu mamá. Y lo más seguro es que esta niña de 15 años, cuando tenga 30, 31, también siga la misma línea. ¿Por qué? Porque ahí hay un transneuma. Hay una transferencia de espíritu que se ha venido colando de generación en generación y que tiene que ser parada. Yo sé, alguien me diría, mire pastor, pero es que eso no aplica, porque el documento ya fue cancelado por Cristo, toda maldición fue pagada. Yo entiendo, porque se pagó medida sustitutiva por ti, por mí, pero tu reincidencia en el pecado puede traer como consecuencia de que haya reincidencia en tu vida, o en la de tus hijos, o en la de tus nietos. Y cuando uno termina examinando la película, resulta ser que por lo menos se encuentra 4 o 5 generaciones con esa misma situación. ¿Por qué? Porque el documento ya fue firmado. ¡Aleluya! Somos libres. Pero ten cuidado de andar caminando con pies de plomada en lo que estás haciendo, porque en la menor del caso, no, pastor, es que está la niñita, ¿verdad? Todavía no está. Voy a conocer un pastor, berrinchudita, yo quiero conocerlo, yo quiero que me den permiso. Y de repente a los 6 meses embarazada. Esos se llaman decretos generacionales. Hay eventos que, si usted los analiza dentro de su familia, por eso usted recordará que hace algunos años atrás yo le dije: saque su árbol genealógico, procure subir lo más que pueda en su árbol. ¿Quiénes son mis padres? Algunos pueden, otros no pueden ni siquiera dictaminar quién es papá, mamá. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis abuelos? ¿Quiénes son Y cuando usted se va dando cuenta, hermano, usted es tataranieto de Pancho Villa. Y de ahí y hermano, ¿por qué es tan rascado? Es tataranieto de Pancho Villa, hermano. Porque hay algo que se llama transneuma, que viaja de generación en generación y que regularmente provoca que las historias se repitan. Eso es lo que bíblicamente se conoce como decretos de tipo generacional. Moab, por ejemplo, fue uno que le dijeron: no, mire lo que le dijeron acá: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación. Marcó 10 generaciones con una maldición. Eso fue un decreto establecido por Dios. Y quiero decirte algo, hermano, aún los decretos adversos establecidos por Dios
como causa de nuestra necedad, pueden ser anulados en el nombre de Él mismo. Las características de Moab eran soberbia, arrogancia y altivez. Eso quiere decir que mientras de nuestro corazón no desaparezcan esos tres eventos, usted puede agarrar vaya, busque Moab y sáquele punta a todo lo que haya de Moab, donde vivían, que comían, sáquele usted rema a la palabra. Y en esas características de los moabitas, nosotros no podemos reincidir, porque aunque ya fue pagado precio de sangre, nuestra reincidencia nos puede llevar al proceso de la involución en el pecado. ¿Cómo se anula un decreto generacional? Por lo menos tengo 7 decretos hoy. Si quiere aprender, traigo 7 decretos para que los podamos anular sobre nuestra vida. Si está en sus posibilidades, haga tiempo para el otro servicio. Sé que le va a traer liberación a su vida. ¿Cómo se anuló el decreto de Moab? Mire pues, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ruth capítulo 1 versículo 16. ¿Cómo se anulan los decretos moabitas? Ese es uno de todos los que están escritos en el acta. Hay más, hay decretos de muerte. Les voy a enseñar cuáles son los decretos de muerte y cómo se sale de ellos. Hay decretos de expulsión de la presencia de Dios. Hay decretos de cancelación de privilegios. Fíjese, amado hermano, es una cosa increíble. Ruth dice, Ruth capítulo 1, 16, cómo se anula el decreto del transneuma o del decreto ancestral generacional. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios. 3 pasos básicos, mas no los únicos. Siempre todo se somete a la guianza del Espíritu Santo. Esto no es una fórmula para hacer pastel, pero sí nos da una idea muy clara y muy exacta de cómo debemos nosotros de caminar para romper con los decretos de tipo ancestral. ¿Qué hizo Ruth? Ruth renunció a su tierra, renunció a su pueblo y renunció a sus dioses. Quiere decir que la manera adecuada de romper los decretos ancestrales es renunciando a la tierra, al pueblo y a los dioses. ¿Qué hizo Ruth? La tierra tipifica la voluntad y los deseos carnales. Quiere decir que muchas veces ese decreto no es anulado como consecuencia de nuestros propios deseos carnales que nos conducen a nuestras bajas pasiones. Quiere decir que hay decretos ancestrales que van directamente ligados a situaciones de tipo carnal. El ejemplo que le acabo de enumerar, que es ficticio, ¿verdad? Desde la tatarabuela, bisabuela, abuela, madre e hija, todas en el mismo lapso de tiempo, entre los 14 y 16 años, todas se reprodujeron. Perdóneme, haya instalado una baja pasión. Y uno dijera: patoja chuca, ¿qué andas pensando? ¿Por qué te metiste? Póngale pausa, no es la culpa de ella. Ay, entonces soy yo la madre. No es culpa suya, mamá. Entonces fue mi mamá. No le eche culpa a su mamá. Esto se instaló desde 5 generaciones antes y nadie ha tenido la capacidad de romper con el transneuma o con la transferencia de espíritu que ha traído de generación en generación y solamente ha trasladado el problema de uno a otro. Entonces los problemas de Moab eran de tipo sexual. Por eso Ruth tenía que haber renunciado a su tierra. Y la tierra, ¿te recuerda usted de los 3 betes, de los 3 yalak
Los 3 vetes de Abraham: vete de tu casa, vete de tu parentela y vete de tu tierra. Son los 3 vetes de Abraham. A ella decidió renunciar. Quiere decir que esto requiere una voluntad y un esfuerzo. ¿A qué se debe de rendir? A la voluntad y a los deseos carnales. Quiere decir que los problemas de tipo sexual que a veces experimentamos en casa, tampoco es de echarle la culpa a los patojos únicamente, aunque hay que darles instrucción, aunque hay que darles enseñanza. Muchas veces los padres arremeten en contra de los hijos como causa de problemas, cuando no se han dado cuenta que sí fueron parte del evento, sí tuvieron participación, sí tuvieron culpa, pero no solamente ellos, porque si les llegó a ellos, tuvo que haber pasado por mí. Está tremendo, hermano. Es para romper los decretos ancestrales generacionales. Una de las cosas que hay que aprender a rendir delante de Dios es la voluntad y los deseos carnales. Es decir, el acta de los decretos de muerte ancestral sobre ti y tus generaciones ya fue pagada en la cruz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? El precio ya se pagó. Ok. Ahora hágame favor, amado hermano, en el nombre de Jesús, no sea reincidente en su voluntariedad y en sus deseos, o va a habilitar nuevamente el decreto sobre su vida, que aunque ya fue pagado. Mire, y este chocó ese carro. Ala, usted está libre bajo fianza, ¿verdad? Sí. 1 millón pagó, sí. Y ahí me están acusando de unas cosas que nada que ver. ¿Y qué hizo hoy? Chocó el carro, mire usted. Pero como es delito reincidir, vámonos. Señor ya pagó y te ha hecho libre de decretos ancestrales. Identifica cuáles fueron para no volverlos a cometer. Porque Ruth renunció a su tierra, Ruth renunció a su pueblo, a su familia. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, yo no sé a cuántos de ustedes se les volteó su familia cuando vinieron al Cristo de la gloria. Ya vas otra vez de regreso, aleluya, pandereta. Si aquí todos nacimos allá donde la campana tocan a las 6, ¿verdad? Por no decir nombres. Y solo vos sos la oveja negra, evangélico, aleluya, pandereta. Aquí todos son. Empieza la familia. Entonces muchas veces hay que aprender incluso a abandonar la naturaleza familiar. Son las enseñanzas familiares. Católico nací, católico me muero. Renuncie, porque ni el catolicismo ni ser evangélico le va a dar a usted sanidad, ni le va a dar perdón, mucho menos salvación. El que da salvación se llama Cristo Jesús y no obedece a ninguna religión. Renunció a sus dioses, renunció a adorar todo aquello que no tuviera que ver con su genuino y verdadero Dios. Quiere decir que muchas veces para romper los yugos ancestrales hay que romper. ¿Con qué, pastor? Con la voluntad, con lo que a ti te gusta hacer, y empezar a pegar tus deseos a los deseos de Dios. Abandonar los deseos carnales que te conducen a la involución del pecado, póngale nombre. Y sobre todo, abandonar la falsa religión. Otros dioses nos habla de falsa religión. A veces seguimos a Dios como nosotros creemos y consideramos, y no basados en la palabra del Señor. Entonces, para romper los decretos ancestrales familiares, la palabra es abandonar ¿qué? La voluntad y los deseos. ¿Qué? Las enseñanzas de tipo familiar. Recordémonos que la Biblia dice que la vana manera de vivir nos fue heredada a través de ¿quién? Por eso es importante. Ahora, cuando tus padres te han legado enseñanza de palabra, enseñanza de Dios, te han conducido, eso debes de aprender a cultivarlo. Pero cuando lo que te ha enseñado y te ha trasladado tu familia no te acerca a Dios, hay que abandonarlo. Ruth renunció a su pueblo. Su pueblo es la naturaleza familiar, las enseñanzas ancestrales familiares, y sus dioses
la forma de adorar incorrecta a Dios. Hermano pastor, ¿y qué problema hay si me echo una cervecita y después yo deje de estar adorando a Dios de una manera incorrecta? O, aunque el acta de los decretos ancestrales ya fue clavada como parte del documento de deuda en la cruz del Calvario, si no lo dejas, trae nuevamente sobre tu vida gobierno. Por eso es que muchas veces Dios, el Señor Jesús, a través de su sangre paga precio por muchas cosas, pero la reincidencia es la que reactiva los decretos. Por eso quería hacerle la analogía: aunque se cometió un delito, se pagó. Cometimos delitos, sí. ¿Quién pagó? Cristo Jesús. Ok, eres libre. Excelente, gloria a Dios. Sí, te mantienes caminando correctamente en el camino, verdad y vida. Porque en el momento en el cual haya una reincidencia, el acta de los decretos toma nuevamente función. Entonces dice, pero pastor, perdóneme, mi hija de 16 años está otra vez esperando, y usted me había dicho, pastor, que toda maldición había sido llevada en la cruz del Calvario. Sí, sí, el acta de los decretos fue clavada, el Señor la pagó, pero tu reincidencia la desclavó y la volvió a poner a funcionar. Por eso le dije que esta era una mañana de liberación, porque estoy seguro hay muchas cosas que tú piensas ya has sido libre y liberado, y efectivamente Dios es fiel y verdadero y así ha sido, pero nuestra reincidencia nos ha vuelto a ensuciar los pies, y por nuestras actitudes hemos habilitado los decretos que nos eran contrarios, que Cristo Jesús ya había clavado en la cruz. Con nuestra reincidencia la validamos nuevamente. Por eso hoy quiero, en el nombre del Señor Jesús, este es el decreto ancestral. Son 7 decretos, por lo menos 6, 7 decretos que quiero enseñar, para que ese decreto ancestral sea roto sobre ti. Ya el precio está pagado, pero hoy debes de presentarte delante de Dios. Eso me dijo el Señor, rindiendo tu voluntad y tus deseos. ¿Qué es tu voluntad? Lo que a ti te gusta hacer, lo que a ti te parece, como quiero, cuando quiero, donde quiero, como que es gauchito el hermano. No, tú no puedes seguir conduciéndote de la manera en la que tú piensas. Para eso hay una palabra que nos guía. Dice la Biblia que luz o lámpara a mis pies. Quiere decir que muchas veces el caminar es oscuro y necesita la revelación y la iluminación de Dios. Si alguna vez alguien oró y desactivó y anuló decretos generacionales sobre ti, pero reincidiste, perdió validez esa administración, no porque Dios no sea suficiente, sino porque al haber vuelto a transgredir ese decreto, lo volviste a habilitar sobre tu vida. Y en este caso, a los moabitas se los dio por 10 generaciones. Le digo, de aquí a 10 generaciones nadie va a entrar. ¿Por qué? Porque han sido altivos delante de mí. Por eso son algunos de los 3 aspectos básicos que yo quise tocar hoy: altivez, arrogancia y soberbia. Pero si tú acercas la lupa a los moabitas, busque las costumbres moabitas, busque las actitudes moabitas, y todas esas actitudes negativas moabitas que usted busque y encuentre en el estudio son las que tenemos que abandonar. No son solo estas 3. A Moab le vino esa maldición por 10 generaciones. Dijo, nadie va a entrar. Pero Ruth dijo, no, yo renuncio a mi tierra, a mi pueblo y a los dioses de mi pueblo,
No insistas que te deje, Ruth. Donde tú vayas, iré yo. Eso le dijo Ruth a Noemí. Quiere decir que para romper con los decretos ancestrales, amado hermano, hay que tener un cambio de vida, un cambio de actitud. Por eso le decía que aunque el precio ya fue pagado, ese no lo podías pagar. Nadie lo puede pagar. Pues es que ya está pagado, prepagado. Aleluya, hace 2000 años. Pero mi hijo, ya no reincida. Porque cuando usted reincide me desclava el acta que yo ya pegué en la cruz. Jesús hablando. Por eso, hermano, no nos podemos. Por eso fue que a mí me llamó la atención cuando el pastor entró en esa contienda y le empezaron a sacar, perdónenme la expresión en el buen chapín, todos sus antiguos trapitos chucos. Es que hiciste esto, sí, de eso me perdonó Jesús. Pero también hiciste esto, sí, también de eso me perdonó. Tienes que tener la certeza del perdón de Cristo, 1. Y 2, la valentía de la no reincidencia. Porque el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, lo ha quitado de en medio, quitándolo en la cruz del Calvario. Hermano, si el Señor lo quitó de en medio, no lo vuelvas a poner tú. ¿Cómo? Sin el cambio genuino en tu corazón, siendo altivo, siendo soberbio. Sea soberbio, sea arrogante y sea altivo, ministro, líder, y puede correr peligro de que usted y sus generaciones sean sacados de la asamblea. Por eso la Biblia dice que Él ve de cerca. ¿A quién? ¿Y de a quién ve de lejos? Porque el altivo rompe con el documento contrario. Vamos a renunciar en esta mañana a todo decreto generacional. Yo no sé qué eventos en tu familia se hayan repetido que tú los puedas identificar. Cuando hay repetición de generación en generación de ciertos eventos, usted dice: aquí ha instalado un espíritu generacional. Pobreza, por ejemplo. Tremendo, hermano. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Venga con poder, que se haga